Bienvenidos a este episodio del podcast Prospectiva Educativa. Hoy conversaremos un tema que genera entusiasmo, dudas y también algunos temores: el trabajo en el aula y en casa frente a los nuevos desafíos de la educación. Como ustedes saben, vivimos en una época donde la inteligencia artificial transforma la manera de aprender, de comunicarnos y de resolver problemas. Sin embargo, surge una pregunta que inquieta a muchos docentes. ¿Reemplazará la inteligencia artificial al docente? Para dialogar sobre este tema, el día de hoy nos acompañan 4 doctores, de los cuales la maestra Carla y la maestra Cristina son docentes de educación primaria. La maestra Gaby y el maestro Beto son subdirectores de secundaria. Y quien les habla, asesor técnico pedagógico, el maestro Alfredo. Los invitamos a reflexionar con nosotros. Comencemos con la gran pregunta. ¿Ustedes creen, doctores, que la inteligencia artificial reemplazará al docente? Maestra Carla, ¿qué nos puede decir al respecto? Hola, muchas gracias por esta invitación al podcast. Bueno, yo les hablaré desde mi experiencia en educación primaria. Considero que no, pues la IA puede responder preguntas y generar actividades o incluso explicar contenidos. Sin embargo, nunca podrá sustituir el vínculo afectivo que se construye con los estudiantes. Paulo Freire decía que enseñar no consiste en transferir conocimientos, sino en crear estas posibilidades para construirlos. Esta construcción ocurre mediante el diálogo, la empatía y el acompañamiento que llevamos siempre con nuestros alumnos. Por esta razón, jamás la inteligencia artificial podrá sustituirlo. Los niños necesitan sentirse escuchados, comprendidos y motivados. Ninguna tecnología puede reemplazar esta dimensión emocional. Gracias, maestra Carla. Demos la palabra a la maestra Cristi. Maestra, ¿qué opina usted sobre nuestra pregunta central? Un gusto acompañarlos, doctores, un placer estar con ustedes dialogando sobre este tema. Estoy de acuerdo con lo que comenta la doctora Carla. Además, les digo que explicaba que el aprendizaje ocurre gracias a la interacción social y a la llamada zona de desarrollo próximo. El docente actúa como mediador para que el alumno logre aprendizajes que por sí solo aún no puede alcanzar. La inteligencia artificial puede proporcionar información, pero difícilmente identifica cuando un estudiante necesita confianza, paciencia o simplemente alguien que crea en él. Muchas gracias, maestra Cristi. Enseguida demos la palabra a la subdirectora Gaby. Adelante, maestra, ¿qué opina sobre nuestra pregunta central? Hola, primeramente pues muchas gracias por la invitación a la realización de este podcast. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes y más en esta temática tan actual. Pues a mi punto de vista a nivel secundaria observamos otro fenómeno muy diferente al de la primaria. La mayoría de los adolescentes, si no es que pues ahorita un alto porcentaje, utilizan muy constantemente la tecnología y la IA para realizar sus tareas, sus investigaciones, sus proyectos. Eso representa a nosotros un gran reto, porque debemos enseñarles no solamente a obtener respuestas, sino a pensar críticamente en la información que ellos están bajando. Aquí cobra importancia lo que nos dice Jeremy Brunner, quien proponía que el estudiante aprende mejor cuando descubre, investiga y construye significados por él mismo. La IA, entonces, debe convertirse en un recurso para aprender mejor, no en un sustituto del esfuerzo intelectual que hagan ellos en este tipo de actividades. Muchas gracias, doctora. Por último, pero no menos importante, damos la bienvenida al maestro Beto, subdirector también de nivel secundaria. Maestro, ¿qué opina al respecto? Sí, agradecerles la invitación nuevamente a este podcast. Un honor compartir con las personalidades que nos acompañan. Y efectivamente coincido
el día de hoy, a la actualidad, el perfil del docente ha cambiado. Nos decía Philippe Pernaut que planteaba que el maestro del siglo XXI desarrolla competencias profesionales más allá del dominio disciplinar. Es decir, el gestionar aprendizajes, trabajar colaborativamente, integrar tecnologías y reflexionar sobre su propia práctica, hacía que la inteligencia artificial exige justamente ese nuevo perfil. Docentes capaces de enseñar a formular preguntas, analizar información y tomar decisiones éticas. Gracias, doctor. Ahora hablemos entonces del trabajo en el aula y en casa, porque hasta aquí, hasta el momento, parece claro que la IA no sustituye al docente. Hasta ahí, según sus comentarios, estamos asimilando eso. Pero surge otra pregunta. ¿Qué ocurre con el trabajo que se realiza dentro del aula y el que continúa en casa? Si gustan, doctores, nos vamos en el orden en que estuvimos participando. Maestra Carla. Bueno, yo creo que los dos espacios deben complementarse. En el aula, por ejemplo, promovemos experiencias, experimentos, colaboración y la resolución de problemas. Pero en casa, las familias fortalecen hábitos, valores y autonomía. Cuando existe esta comunicación entre la escuela y la familia, los aprendizajes se consolidan mucho mejor. Gracias, doctora. Maestra Cristi, adelante. Exactamente. Muchas veces pensamos que aprender ocurre únicamente durante las clases, pero el hogar también es un ambiente educativo. Los padres no necesitan convertirse en maestros, basta con acompañar, preguntar cómo estuvo la escuela, leer con sus hijos o mostrar interés por lo que aprenden ellos. Ese acompañamiento fortalece la motivación. Gracias, doctora. Ahora, hablemos entonces de metodologías activas, porque las metodologías actuales, como ustedes bien saben, han cambiado bastante. La pregunta sería, ¿cómo dialogan estas metodologías de las nuevas reformas, de la nueva escuela mexicana, de las que ustedes tengan presentes? ¿Cómo dialogan estas metodologías con la inteligencia artificial? Maestra Gaby. Sí, gracias, doctor Alfredo. Pues sí, como bien lo dices, pues actualmente tenemos que adecuar nuestras formas de trabajar con nuestros alumnos con la nueva escuela mexicana. Por eso hoy hablamos de aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas, aprendizaje colaborativo y pensamiento crítico. Estas metodologías colocan al estudiante como protagonista. La IA puede apoyar proporcionando información, organizando ideas o hasta simulando escenarios de los proyectos comunitarios o escolares, pero el aprendizaje realmente ocurre cuando el estudiante en realidad está analizando, creando y reflexionando, y sobre todo pues considerando su contexto y la retroalimentación que se da entre pares. Gracias, maestra Gaby. Maestro Beto, ¿qué opina usted entonces sobre cómo dialogan estas metodologías nuevas con la inteligencia artificial? Sí, gracias, doctor. Los diferentes autores que existen, como Michael Fullan, afirma que la innovación educativa no depende únicamente de incorporar tecnología, sino de transformar la cultura escolar, el entorno, la forma en la que se desenvuelve el educando. No basta con utilizar la IA. Necesitamos escuelas donde exista colaboración entre docentes, liderazgo pedagógico y mejora continua, como lo marca la nueva escuela mexicana. La tecnología por sí sola no mejora la educación. Híjole, entonces, hablando de mejorar la educación y de un tema que nos atañe en la actualidad, que es la calidad educativa, doctores. Entonces, ¿de qué depende realmente la calidad educativa? Maestra Carla, ¿qué nos puede decir? Gracias, maestro Alfredo. Pues yo creo que principalmente depende del compromiso de todos.
El autor John Headley, después de analizar miles de investigaciones educativas, él encontró que dentro de los factores con mayor impacto en el aprendizaje, pues es el propio docente. Las expectativas, la retroalimentación que ofrece y la relación que construye con los estudiantes. Entonces, esto demuestra que el maestro sigue siendo una figura fundamental. Gracias, maestra Carla. Doctora Cristi, ¿qué opina usted entonces sobre esta cuestión de la calidad educativa? Gracias, doctor Alfredo. Sí, coincido con la doctora Carla. Y también, no solamente de lo que ella ha comentado, sino que también depende mucho de las familias. Cuando los padres y docentes trabajan como aliados, el estudiante percibe coherencia entre lo que vive en la casa y en su escuela. La educación siempre será una responsabilidad compartida. Muchas gracias, doctora Cristi. Entonces, hablando de perspectiva educativa, compañeros, pensemos un poquito en el futuro y digamos entonces, ¿cómo imaginan al docente en los próximos años? Piénsenle. Doctora Gaby. Excelente pregunta, doctor Alfredo. Pues yo, a mi punto de vista, visualizo a los docentes menos preocupados por transmitir información y más que nada dedicados y preocupados y preparados para el desarrollo de habilidades humanas en sus alumnos. ¿Como cuáles serían estas? Pues serían la creatividad, la comunicación, también entra ahí la colaboración, el pensamiento crítico que tanto ahorita nos están exigiendo desarrollar en nuestros alumnos y sobre todo pues la educación socioemocional. Gracias, su directora Gaby. Maestro Beto, desde su perspectiva, ¿cómo visualiza al docente en los próximos años? Qué interesante la respuesta de la doctora Gaby. Hay una cuestión nada más a agregar ahí, en cuestión de la UNESCO. La UNESCO insiste en que el futuro de la educación debe centrarse en el desarrollo humano. Y como ella lo mencionó afortunadamente en su respuesta, pues la inteligencia artificial puede automatizar procesos, pero nunca podrá reemplazar valores como la empatía, la ética, la solidaridad y la inspiración que transmite un buen maestro y que necesitan todos nuestros alumnos. Me parece muy interesante todas sus aportaciones. Y después de escuchar estas reflexiones, entonces podemos responder a nuestra pregunta inicial. ¿Reemplazará la inteligencia artificial al docente? La respuesta no es clara. No, la respuesta es clara. La inteligencia artificial transforma la manera de enseñar, apoyará la planeación, facilitará recursos, optimizará muchas tareas. ¿Estarán de acuerdo ustedes? Sin embargo, el docente seguirá siendo el guía que inspira, el que acompaña, escucha y formar ciudadanos. La educación del futuro no dependerá de elegir entre personas o tecnología, sino de aprender a integrar ambas con sentido pedagógico. Desde mi perspectiva, yo creo que educar es sembrar confianza antes que conocimientos. La mejor tecnología siempre será un maestro que cree en sus alumnos. Pues ahí me gustaría dejarles este mensaje final, que es: el futuro no pertenece a quien domina las herramientas, sino a quien sabe utilizarlas para mejorar la vida de las personas. Sí, una vez más agradecer la invitación y el poder compartir con todos ustedes. Y concuerdo, la innovación comienza cuando cambiamos nuestra manera de enseñar, no solamente cuando cambiamos nuestras herramientas. Recordemos que la educación se construye todos los días, en el aula, en casa, en cada conversación que inspira a aprender. La inteligencia artificial puede responder preguntas. Un docente comprometido ayuda
a descubrir el propósito de aprender. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Prospectiva Educativa. Doctores, doctora Carla, doctora Gaby, doctora Cristi, doctor Beto, pues muchas gracias por este episodio y hasta la próxima.